Tal vez antes de entrar al tema, voy a lanzarles una pregunta. Asumo que la mayoría de ustedes son notarios. O sea, entonces, una pregunta, no tienen que contestar nada más, manténganla en su mente. ¿Cuántos de ustedes presentan razones notariales utilizando números o abreviaturas? ¿O cuando hacen certificados de personería y consignan algún cuadrito en el papel de seguridad? ¿O utilizan guarismos, como se dice, como llama el código? Mantengan esa pregunta ahí, la respuesta, porque es importante que como notarios tengamos conciencia de por qué utilizamos o no utilizamos ese tipo o por qué no se vale utilizar ese tipo de guarismos en un acta notarial. El tema, como lo pueden leer, es informalidad y actas de notificación de procesos judiciales, el desconocimiento de la función notarial. Cuando empezamos la investigación, había que hacer un diagnóstico. El diagnóstico que hicimos como estudiantes y como notario es que había un manejo inadecuado o deficiente de parte de la gran mayoría de los notarios en cuanto a la elaboración del acta de notificación de un proceso judicial. Y cuando digo mal manejo, me refiero a que hay un total divorcio entre lo que plantea el Código Notarial con respecto a las actas notariales y el documento que presentaban los notarios al despacho una vez cumplida la gestión judicial. Bueno, don Froilán sí ha sido muy enfático en decir que ellos lo entienden como una actuación judicial y por tanto el acta debe entenderse también como un documento judicial. Supongo que esa es la deducción. Bueno, para entender un poquito el diagnóstico, vamos a repasar, y no es una cuestión académica, no es una cuestión práctica y que tiene fundamento en el Código Notarial. Si entendemos la función notarial o nuestra sociedad como una fábrica, el notario es un obrero especializado que produce un bien muy caro, un bien muy valioso. Ese bien es la seguridad jurídica preventiva. Ahora, la herramienta principal para producir esa seguridad jurídica preventiva es la fe pública. Ahora, ¿qué es la fe pública notarial? Me voy a tomar el atrevimiento de leer porque sí considero importante que tengan claridad en cuanto a este término. Dice que es aquella por la cual se consideran ciertos y auténticos los hechos, actos o contratos que el notario perciba o constate de forma personal y que necesariamente deben documentarse por escrito y adoptar la forma específica prevista por ley. Aquí quiero resaltar el asunto de forma prevista por ley. Vamos a ver, ¿de qué manera el notario materializa la fe pública? Existe una única forma de que el notario en este país todavía pueda materializar la fe pública, es mediante el documento notarial. No hay otra forma. Y el documento notarial no es un documento común, es un documento formal que incluso la violación de formalidades puede incidir en la validez o en la eficacia de ese documento. Con esto lo que quiero es resaltar que hay una absoluta dependencia en nuestro país entre fe pública y documento. Estamos de acuerdo que la fe pública va más allá del documento,
pero la única forma de materializarla, de hacerla práctica, es por medio de un documento notarial. Entonces, si somos notarios, por ejemplo, nadie podría ir a un juicio y declarar como notario y decir, yo doy fe que la finca número 100 linda al norte con el río Virilla. ¿Por qué? Porque para hacer valer su fe pública tendría que presentar un documento, y no es un documento cualquiera, es un documento formal que está regido por el Código Notarial. Ahora, ¿qué es un documento notarial? Además de ser la expresión material de la fe pública, ¿cómo lo define nuestro Código Notarial? Dice que el documento notarial es el expedido o autorizado por el notario público o funcionario consular en el ejercicio de funciones notariales, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. Punto. Aquí resalto de nuevo con las formalidades de ley, que es muy importante. Ahora, ¿cuántas clases de documentos notariales existen? 2, protocolares y extraprotocolares. Y en todos ellos, o a todos ellos les son comunes ciertas formalidades que el código define. ¿Cuáles son esas formalidades básicas que debe cumplir todo documento notarial? Bueno, es un documento textual, es decir, es un documento en una hoja de papel, en este caso en una hoja de seguridad, escrito en forma continua, legible y con tinta indeleble. Debe ser redactado en español, de forma manuscrita o mecanografiada. Aquí hay que hacer la salvedad a los documentos que van al registro, que por una disposición reglamentaria tienen que ser mecanografiados o impresos, pero no se pueden utilizar abreviaturas, símbolos, signos o guarismos. No se pueden hacer borrones, raspaduras, y cualquier corrección se hace por nota al final del documento. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Hay tiempo? 10, ok. Hecha esta aclaración y esperando que tengan claros los conceptos de documento notarial, de fe pública, que son básicos para esta exposición, la ley faculta al notario. Y cuando la ley pensó en el notario, pensó en un funcionario, en un profesional en derecho que por ley tiene que ser imparcial y que además tiene una fe pública originaria. Pero la fe pública del notario originaria está condicionada al documento notarial. Entonces, si la ley faculta al notario, y como dije antes, cualquier actuación notarial tiene que terminar inexorablemente con la emisión de un documento notarial. Y en el caso de las notificaciones, desde nuestro punto de vista, el acta que emite el notario, que autoriza el notario, es un documento notarial. Vamos a ver, no hay ninguna duda de que el notario actúa en cumplimiento o en función de cumplir con una etapa muy importante del proceso. Pero por esa misma razón es importante que el documento que él emita y que prueba el cumplimiento de esa diligencia cumpla con las formalidades que establece la ley. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el documento no solo, y esto es una cuestión de ética, considero, el documento no solo tiene que ser firmado y sellado por el notario, debe parecer hecho por un notario. Y esto lo digo porque se nos ha impulsado, a nivel judicial, se nos ha, no impuesto, pero se nos ha facilitado un modelo de acta de notificación que es cualquier cosa menos un acta notarial. Es un documento informal en el que se utilizan abreviaturas, se insertan cuadros preimpresos, se utilizan guarismos, se dejan espacios en blanco,
En fin, es cualquier cosa menos un documento notarial. Lo único que comparte es que está hecho en un papel de seguridad y que está firmado por el notario. Aparte de eso, el documento no tiene nada en común con un documento notarial. Ok, voy a hablarles un poquito de la evolución histórica de la facultad del notario de la competencia para notificar procesos judiciales. La ley actual que empezó a regir en marzo del 2009, en realidad no es la primera ley que autoriza al notario para notificar procesos judiciales. La primera ley que autoriza al notario es del año 96 y se publicó antes de que entrara en vigencia el Código Notarial. Y tenía, digamos que, tres características básicas. Era una actuación evidentemente protocolar, porque estaba dispuesto por ley, exigía que el notario tuviera un mínimo de 10 años de experiencia y también establecía que la Corte reglamentaría la forma en que se iba a hacer esta notificación. Luego la Corte, en acato a esa disposición, estableció un reglamento. Este reglamento limitaba el número de notarios a 25 notarios por circuito judicial, exigía una trayectoria ejemplar, pedía una reconocida solvencia moral y mantenía también la condición de una actuación protocolar. Luego se emite un segundo reglamento por parte de la Corte. En este caso, se suprime el número máximo de notarios, se elimina el requisito de la trayectoria ejemplar y solvencia moral, mantiene el acta protocolar y los 10 años de experiencia, porque estaba establecido por ley, y se establece que el notario no puede tener interés en el proceso. La ley actual, que en realidad lo que hace es recoger una serie de reglamentos que la Corte había emitido para regular las notificaciones, digamos que implementa básicamente estas cuatro diferencias. Establece como novedad que es una actuación extraprotocolar. Elimina el requisito de los 10 años de experiencia, aumenta en un día el plazo de entrega de la notificación al despacho y establece la obligación de usar papel de seguridad. Hago referencia a esta evolución histórica porque la ley, y leí concienzudamente el proyecto, el expediente legislativo, no hay ninguna explicación de por qué se autoriza al notario, o no hay ninguna, digamos, argumento que diga que se va a crear un documento especial para que el notario pueda notificar. La ley se limita a señalar, a crear la competencia para que el notario notifique. Pero desde nuestro punto de vista, la ley crea la competencia para notificar, ciertamente. Pero la fe pública que el notario o con la que puede realizar ese acto es una fe pública originaria, no es una fe pública que esté originada en la ley de notificaciones. Sí crea la competencia, pero eso en nada, pues, digamos, lo faculta para digamos, brincarse las normas que el Código Notarial señala. Voy a presentarles, vamos a ver cómo está. ¿Cómo salgo aquí? ¿Quién maneja esto aquí? ¿Ocupo ayuda con eso? Ayuda. Es que hay un documento que no está. Sí, es que no la veo para.
Es que no está ahí. Lo borraron, Juan Carlos. No están aquí. ¿Lo borraron? Sí. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Ahí. Ok, ponemos la otra, la bien Pero arriba. más. Sí, no, la otra, vamos a ver. La del... No, esa no es la otra. Y la otra. Esta. Ajá, Ok. Ahí está. ok. Con esto, Juan Carlos. Sí, pero no se ve ahí. Eso sí no sabría decir. Para que se vea ahí. Este lo tenía en el escritorio. Tal vez para aclarar, cuando yo hablo de que el acta que presenta el notario es un acta notarial, lo que quiero decir es que el documento que el notario debe presentar al despacho es un documento mucho más complejo. El acta notarial es en esencia una narración de los hechos. Ahora vamos a ver esta es el acta que todos conocen, que es que es básicamente un copy-paste de las actas que utilizan los notificadores del despacho judicial. Y es el acta que impulsa digamos, el Poder Judicial en los juzgados de cobro, que es muy común este tipo de actuaciones. Es el acta que impulsan y ciertamente les resulta muy cómoda porque es fácil de leer, es básicamente un esquema. Mientras que lo que proponemos no, es otro documento. Este aquí, la última. Esta, ok. Para verlo aquí, para abrirlo en la pantalla. No, lo puede verlo solo ahí. Ok. Lo puede bajar aquí con el mouse. Ok, perfecto. Vamos a subirlo más bien. Ok. Eso que tienen en pantalla es lo que proponemos que debería ser un acta notarial que cumpla tanto con las disposiciones del Código Notarial como con la Ley de Notificaciones. Obviamente está hecho en un papel de seguridad, se identifica plenamente del despacho judicial, se identifica el proceso, se cumple con lo que establece el 102 del Código Notarial, y lo más importante es que se hace una narración y se indica no solo un resultado como estaba en el acta anterior, sino que se indica cuál fue el procedimiento para llegar a ese resultado. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí no lo veo. En el ejemplo, no sé si ahí se puede leer, vamos a ver. Se dice que la notificación se hizo en En la primera página, lo que necesita. sí. No, pues está bien, así está bien. No importa. Sí, está bien. Lo que quiero resaltar es que en el acta se indica, por ejemplo, no solo que se notificó en el domicilio de la persona a notificar, sino que se indica por qué es el domicilio. Se indica, se cuenta que se identificó como notario ante la persona que lo recibió. Se dice además que le pidió la identificación a la señora se negó a entregar el documento aduciendo que conocía al notario notificador, y se da toda la relación de los hechos de cómo fue que se efectuó esta notificación. Ese documento, a nuestro juicio, digamos, ofrece un total blindaje para nulidades. Es un documento mucho más seguro que lo que es el acta notarial que se usa usualmente en los despachos judiciales. Y lo que queremos es resaltar el hecho de que el notario, como profesional, como conocedor del derecho, debería o debe respetar tanto las normas del Código Notarial como las de la Ley de Notificaciones, que no son normas excluyentes. Eso es importante aclararlo. Okay.
Ok. No, entonces, básicamente recalcar esto, o sea, no queremos impulsar más burocracia, al contrario, queremos que el notario tome conciencia de su condición de profesional y que el acta que entrega al despacho refleje esa condición, evitando, mediante un documento seguro tanto externa como internamente, cualquier posibilidad de alegatos de nulidad.